Bendiciones, hermanos, retomamos nuevamente esta catequesis viviente sobre este mes de la Biblia. Es un momento de mucha alegría encontrarnos con ustedes en el día de hoy. Hoy nos acompaña aquí en los estudios un especialista en Biblia, el padre Fidel Oñoro. Voy a decir algunas generales del padre para que ustedes lo conozcan. Creo que ya muchos lo conocen porque han estado estuvieron participando en lo que fue este encuentro, este curso bíblico, ¿no? El padre también se va a presentar especialmente las cosas que realiza, ¿no? El padre Oñoro nació el 8 de diciembre de 1963 en Barahona, Colombia. Es sacerdote y miembro de la Congregación de Jesús y María, Padres Eudistas. Es licenciado en Ciencias Bíblicas, terminando su doctorado en Salamanca, y fue director fundador del Centro Bíblico Pastoral para América Latina, CEBIPAL, ¿no? Así que hoy nos acompaña pues el padre Oñoro, o Fidel, está pues hoy con nosotros. Padre, ¿cómo se siente de estar en Panamá? Dicen que lo invitaron a un encuentro, a unos retiros, pues a una formación bíblica en el arzobispado. Un cordial saludo, Padre José, y todas las personas que están conectadas en esta ocasión, en esta catequesis viviente. Sí, la animación bíblica de la Pastoral de la Arquidiócesis ha querido organizar una semana bíblica especial con una profundización en este año en el Evangelio de Mateo, el Evangelio del año litúrgico, y es una oportunidad para volver a encontrarnos. Monseñor José Domingo Ulloa creo que lo dijo claramente en la presentación de este curso. Qué bueno volvernos a encontrar presencialmente para escuchar juntos la palabra de Dios, una pasión que nos une, y responder con fidelidad a un Dios que es fiel con nosotros y que nos sigue hablando a través de su palabra. Entonces, la ocasión ha sido esta Semana Bíblica 2023 y aquí estamos para servir, Padre, con mucho gusto. Padre Fidel, yo le comentaba fuera de cámara un poquito una confidencia mía, que yo lo sigo mucho a usted en sus reflexiones de Lección Divina, ¿no? Le comentaba al Padre que cada vez que voy a preparar la celebración de la Eucaristía, tomo al Padre como referencia porque hace una Lección Divina de casi 26 minutos, media hora, y profundiza mucho en el Evangelio, ¿no? Y por eso yo creo que fue muy atinado que a nivel del arzobispado lo hayan invitado pues para esta semana bíblica, ¿no? Quisiéramos iniciar este programa con una serie de preguntas que sé que a muchos que siguen esta transmisión les va a llenar en cuanto a algunos vacíos y en cuanto a la formación, ¿no? Una de las primeras preguntas que quisiera, Padre, que nos desarrollaras aquí es: ¿cuál es la relevancia de los retiros bíblicos y de qué manera podemos sensibilizar a nuestros hermanos sacerdotes para que también participen de estos, ¿no? La misión de la Iglesia, Padre José, lo recordamos todos nosotros, es evangelizar. Evangelizar es anunciar el Evangelio. Es una dimensión de la pastoral profética de la Iglesia. ¿Y quién es un profeta? ¿Quién es un evangelizador? Una persona que recibe una palabra que no es suya, es una palabra de Dios, que la elabora interiormente, se deja tocar por ella hasta que le arde el corazón y la entrega a los hermanos. Los sacerdotes, todos los días, anunciamos esta palabra. No solamente en el ámbito de la Sagrada Liturgia, sino también en nuestras catequesis, inclusive en el acompañamiento pastoral de las personas. Somos servidores de la palabra. Un ejercicio espiritual, sobre todo el que hacemos anualmente, es un tiempo de escucha. No puede entregar la palabra de Dios quien no la escucha. Un profeta es el que habla en nombre de Dios. Si yo no escucho la palabra y la asimilo yo, terminaré dando opiniones, hablando, bueno, a lo mejor cosas interesantes, pero no la palabra de Dios. Y por eso los ejercicios espirituales de los sacerdotes, de nosotros los sacerdotes, muchas veces privilegian la escucha, un tiempo sereno de escucha, de maduración.
Hay un padre de la iglesia que compara lo que hace un sacerdote, un servidor de la palabra, con la abeja. Él dice que así como la abejita chupa el néctar en una flor y en el otro durante la jornada, luego se recoge en el panal y transforma el polen en miel, una miel que no es para él, para la abeja. La miel será aprovechada por otros. Lo mismo es el predicador, el servidor de la palabra. Tiene que chupar el néctar de la palabra y esto requiere tiempo. Sí. Tiene que recogerse para elaborarla interiormente. Esto requiere tiempo. Para poder entregar al pueblo de Dios esta miel que la nutre. Sí, yo he escuchado, por lo menos cuando le compartía la lección divina, es que uno vive cuando unas líneas del Evangelio y ahí va sacándole el jugo y puede transmitir esa palabra. Por generalmente, cuando me toca a mí, es diferente una homilía y es diferente una prédica. Son dos cosas totalmente diferentes, ¿no? Y cuando uno hace pues una homilía, uno comparte pues ese mensaje, esa palabra en su contexto y después va a bajar esa interpretación a la vivencia pues diaria de las personas, ¿no? Entonces de ahí cuando uno comparte porque ha tenido ese contacto con la palabra, ¿no? Por eso que esta pregunta iba relacionada pues en cuanto a los sacerdotes, que es importante que los que son los responsables de transmitir ese evangelio tengan pues esa preparación, sientan ese amor a la palabra, ¿no? Es fundamental. Hay otra comparación que puede servir, Padre. Para poder entregar el pan de la palabra al pueblo de Dios, el pan que realmente alimenta, que nutre, tiene que ser horneado en el corazón orante. Hay una dimensión intelectual y de hecho ayuda mucho el estudio del texto, dedicarle, yo siempre le digo a los seminaristas, aprendan de una vez por lo menos media hora diario a estudiar el texto, que en realidad es poco, pero media hora a estudiar el texto que usted va, pero luego tiene que llevarlo a la oración. Y es ahí donde la palabra de Dios, yo digo, el pan se hornea. Si uno no hace eso, uno termina no sirviendo pan, sino galletas. Y el pueblo de Dios será sencillo, pero bobo no es. Y la gente sabe cuando uno está hablando del último que leyó, ideas interesantes, pero no es igual cuando uno, ese texto que conoce, lo ha estudiado, lo ha llevado dentro. Solo abrir la boca y se genera una conexión espiritual con el que está oyendo. Porque eso es lo que hace la palabra. La palabra de Dios genera algo muy particular, es un acontecimiento del Espíritu, en quien habla y en quien escucha. Y quien entró ya en ese ejercicio de una escucha orante, realmente el entregar la palabra primero le fluye, pero por otro lado pasa lo que le pasó a Jesús cuando en el camino de Maús le hablaba a los discípulos y después no nos ardía el corazón, o sea, algo pasa. O como le pasó a Pedro en la primera predicación, la de Pentecostés. Cuando termina la predicación, la gente, dice el narrador de Lucas, dice, la gente se sintió con el corazón compungido. El texto original dice, con el corazón atravesado. Es decir, Pedro hablaba y la gente sentía que era para ellos, que se genera una conexión especial. Por esa razón hay que hornear la palabra en el corazón orante. Cuando la palabra primero me tocó a mí, me hizo arder el corazón, con solo abrir la boca, yo creo que a usted le pasa, con solo abrir la boca, usted sabe que es diferente. La gente comienza a sentir algo diferente. Se siente con el corazón tocado, como pasó en el día de Pentecostés. Padre, si tuviéramos que dar como unos 3, 5 puntos de cómo un presbítero debe preparar la liturgia, la palabra que va a transmitir al pueblo de Dios. Ya acaba de dar unos puntos ahí, pero así como 1, 2, 3, 4, 5, estos son los puntos que un sacerdote debe tener bien presente a la hora de preparar pues la palabra. Yo creo que son 3 momentos. Uno, el momento del estudio del texto, ponerse al frente, afrontar el texto y hacer como decía Santa Teresita, 1000 veces escucho el Evangelio, 1000 veces me habla de nuevo. Colocarse
completamente desprevenido. Así. Primero, entonces, estudiar el texto, que la estructura, que una palabra, que lo que no sabe lo averigua. Segundo momento, hacer la lección divina completa. Es decir, dejar que la palabra le cuestione a uno mismo. No quedarse aquí en el nivel intelectual, sino dejar que la palabra toque realmente el corazón. Entonces la lectura se vuelve meditación, me lleva a orar, me lleva a contemplar. Y el momento número 3 es el momento ya de la entrega. Y yo me pregunto, bueno, ¿esto cómo lo puedo decir? ¿En qué orden? ¿Qué puedo enfatizar? No todo lo que uno ha orado lo tiene que decir, sino que, y además que uno tiene un tiempo limitado. Tengo 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos. En mi caso, diariamente tengo 25 minutos porque el programa de radio dura 25 minutos. Entonces, claro, entonces es por eso. No es porque, de hecho, podría ser menos o podría ser más, pero es por eso. Entonces, ¿cómo voy a, en el tiempo que tengo y según la circunstancia, cómo voy yo a entregar esto? ¿En qué orden? ¿Por dónde empiezo? ¿Por dónde sigo? ¿Qué? Inclusive a veces el problema es más que no digo de qué sí voy a decir. Yo sí, a veces tenemos una tendencia a hablar mucho en la liturgia, ¿no? ¿Usted cómo ve esa parte? Si está bueno, si está malo, si es moderado. El Papa Francisco nos ha insistido desde Evangelii Gaudium que moderemos el tiempo. Dice que 10, máximo 15 minutos. Bueno, esa regla que él dice ya existía. Es lo que resiste la atención de una persona. Dicen que uno al principio mueve corazones y después la gente se mueve en la banca si se pasa mucho. Y eso puede ocurrir. Pero ahí ocurre una cosa, padre. Eso es verdad y ese es el criterio. Si Dios le coloca a usted una palabra y usted siente que la debe decir, el tiempo no debe contar. Okay. Es más, ni siquiera la gente lo va a notar. Eso sí pasa una cosa muy interesante. Cuando la gente está cansada comienza a ser así. Pero normal, si se da ese momento, como ese fluir de... No hay que limitar el tiempo. Hay que dejar a Dios acontecer. ¿Cómo vamos a ponerle a nosotros límites a la acción del Espíritu Santo? Gracias, Padre. Yo me demoro casi como 20, 25 minutos. No, cuando es bueno, Padre, cuando es bueno, hay que hacerlo. Padre, ahora tenemos otra pregunta aquí también. La otra pregunta sería la siguiente, Padre, ¿no? En relación a la relevancia que tiene la Biblia para todo cristiano, ¿qué triangulación histórica usted nos podría realizar entre el Concilio Vaticano II, Aparecida y el Sínodo de la Biblia, promovido por el Papa Emérito Benedicto XVI? Partamos, Padre, del Concilio Vaticano II. El Concilio Vaticano II, el 8 de diciembre de 1965, nos entregó la Constitución Dogmática Palabra de Dios, Dei Verbum. Esa Constitución tiene 2 grandes partes. Tiene 5 partes, pero podemos decir que son 2 rieles. Uno, un volver sobre los fundamentos hermenéuticos interpretativos de la Palabra de Dios en la vida de la Iglesia. Cuántos libros son, que la palabra, que es la revelación, que la tradición. Esa es la primera parte, un primer riel. Pero hay un segundo riel, que es el capítulo 5, que es el servicio de la palabra. Ahí se habla de pastoral bíblica. Luego fuimos entendiendo que es más que eso y que es una animación bíblica de la pastoral. El segundo riel es fundamental y yo creo que es una de las grandes aportaciones del Concilio Vaticano II. La palabra de Dios está en el corazón de la vida de la Iglesia y anima toda la pastoral. Es el alma de toda la pastoral. Nutre toda la vida de la Iglesia, como la sangre que irriga todo un cuerpo, lo alimenta, lo oxigena, lo nutre. Eso que dijo el Concilio Vaticano II fue retomado ha sido retomado de muchas formas en los años siguientes por los diversos pontificados de San Juan Pablo II, Benedicto XVI, Pablo VI, Juan Pablo, Benedicto y inclusive el Papa Francisco. Todos han tomado como referente esta apertura o este mandato del Concilio Vaticano II. Pero en el 2007, entre el 13 y 31 de mayo del año 2007, quinta conferencia general de nuestros obispos en Aparecida, esto que había pedido el concilio
Vaticano II se volvió realidad en una conferencia episcopal. Curioso, el procedimiento de Aparecida que está reflejado en el documento no fue únicamente ver, juzgar y actuar. Sí se hizo, sí. Pero usted no encuentra en el documento, aquí está la fundamentación bíblica, aquí está... No, toda Aparecida está impregnada de la palabra, porque fue un ejercicio de escucha de la palabra. Todas las mañanas se comenzaba, yo estaba ahí, se comenzaba con la escucha de la palabra. Durante el día se volvía a escuchar la palabra. En toda la preparación había habido ya una escucha de la palabra. Por lo tanto, lo que el Concilio Vaticano II pidió ahí está. Inclusive el capítulo 3 de Aparecida va a decir que hay un camino formativo y va hablando de 5 pasos, y el primero es la escucha de la palabra. Haciéndole eco además al discurso inaugural del Papa Benedicto XVI, que habló de la casa sobre la roca. Si nosotros vamos a construir algo, se refería a Aparecida, teníamos que apoyarnos en la roca que es la palabra de Dios. Al año siguiente, en octubre del año 2008, tuvo lugar en la Iglesia Universal el sínodo sobre la palabra de Dios en la vida y la misión de la Iglesia. En ese sínodo hubo un eco de Aparecida. Lo que Aparecida había dicho, que la palabra de Dios estaba en el punto de partida y que debe acompañar todo el camino de la pastoral, fue retomado en uno de los números, el número 75, de la exhortación apostólica Verbum Domini, del Papa Benedicto XVI, que retoma lo que en ese sínodo se dijo. Entonces lo que Aparecida hizo se universalizó y se estaba respondiendo, volviendo a lo que nos había mandado el Concilio Vaticano II. Un detalle más. La Constitución, la exhortación apostólica Verbum Domini de Benedicto XVI tiene en gran parte los mismos elementos de la Dei Verbum, o sea, del año 1965, pero los actualiza. Y hay un aspecto que para nosotros los latinoamericanos es, digamos, suena música. El Papa dice, y muy haciéndole eco al Concilio Vaticano II, que un verdadero oyente de la palabra, y más un servidor de la palabra, debe ser como un padre de la Iglesia. ¿Quiénes eran los padres de la Iglesia? Estos autores que entre el siglo II y el siglo V después de Cristo dejaron grandes enseñanzas y que son hoy un referente en nuestra doctrina. Fundamentan la tradición de la Iglesia. Pues ellos tenían 3 características. 1, eran pastores. No eran personas dedicadas al estudio, tengo tantas horas al día. No. Ellos, en primer lugar, muchos eran obispos, otros dirigían comunidades, eran pastores. 2, eran orantes. Tenían tiempo para orar. Es decir, no abrían la boca sin haber saboreado el misterio. Muchos de ellos son grandes místicos, la mayoría lo son. Y 3, ellos entregaban la palabra mediante escritos. Uno mira a un San Agustín y dice, ¿pero a qué hora escribía tanto? Cualquiera de ellos, el mismo San Jerónimo, Juan Crisóstomo, todos ellos, sabían de pastoral, tenían vida interior, pero al mismo tiempo sabían entregar a la gente lo que por dentro el Señor les había dado. El Papa Benedicto XVI, que es un teólogo, decía, y siguiendo lo que el Concilio Vaticano II había pedido, ojalá todos nosotros, cuando estamos al frente de la palabra, nos parezcamos a los padres de la Iglesia, pastores, místicos y servidores, educadores del pueblo de Dios. Mira entonces cómo lo que viene del concilio y pasa por Aparecida y tiene un momento alto a nivel de toda la Iglesia en el sínodo de la palabra y con su exhortación apostólica respectiva, nos coloca a nosotros frente a ese desafío, en la pastoral, en la interioridad y el servicio. Y yo creo que esa sería la triangulación. Padre, nos ha dejado con un profundo mensaje. Creo que hay un cambio y regresamos pues porque hay más preguntas que le vamos a hacer. Todas las están respondiendo. Sé que la gente se está quedando pues con algo bien interesante
Y no solamente en esta catequesis viviente, sino de prestar más atención a todo el contenido que el FTV Canal 5 siempre pues transmite, que es la formación, que es la educación en la fe de todos ustedes. Vamos al cambio y regresamos. Continuamos pues, hermanos, en esta catequesis viviente. Estamos en compañía del padre pues, Fidel Oñoro. Estamos compartiendo un poco en este mes de la Biblia. El padre compartía con nosotros unas preguntas. Aquí le tenemos pues otra pregunta también para desarrollar. ¿Por qué la acción pastoral debe centrarse en la palabra de Jesucristo? Sería esa la pregunta, padre. No puede haber pastoral sin Dios. No puede ser. O sea, es un principio que es evidente. Por lo tanto, si lo nuestro es seguir a un Dios que dice cuál es el camino, que es el Señor de nuestras vidas y de la Iglesia, ¿cómo puedo yo estar en sintonía con Él y vivir según su proyecto si yo no lo escucho? La palabra de Dios no es otra cosa que entrar en relación con un Dios, Señor de la historia, que nos dirige. Ese es el principio fundamental. Por eso no puede haber pastoral sin escucha. Escucha de Dios que nos habla en la Escritura, en el Magisterio, en la vida, en los pobres, en las circunstancias de la vida. Pero un Dios que nos habla. ¿Cuál puede ser la falla de los que están realizando una pastoral? Sabemos que el centro debe ser, la roca es la palabra de Dios, pero para que uno pueda detectar si una pastoral se está desviando del centro, el activismo puede ser una de las acciones, de las cosas negativas. ¿Por ahí alguna otra cosa que usted mire o crea pues que la pastoral puede pues debilitarse si no pone su fortaleza en la palabra de Dios? Si nosotros no somos más que continuadores de la obra, de la misión de Jesús, con la acción del Espíritu Santo. En el momento en que nosotros dejamos de escucharlo y de atender a las mociones del Espíritu, nos perdemos. Y para eso nos ayudan nuestros pastores. Una de las tareas de nuestros pastores no solamente es entregarnos la palabra, predicarla, sino acompañarnos para que estemos siempre centrados en Él. Entonces, para mí el criterio fundamental es ese. Si nosotros estamos realmente centrados en la persona, además de Cristo, que es la palabra por excelencia. Una pastoral se pierde, sí, cuando hay un activismo que apartó la mirada del Señor. Ahí ya nos perdemos. Muchas veces en la parroquia, cuando hay muchos grupos pastorales, y pastorales como la acción que se realiza específicamente por alguna atención, jóvenes, niños, enfermos. Generalmente yo les digo a los que van a organizar un retiro, que antes de organizar algo para las demás personas, yo tengo que alimentarme, o sea, yo tengo que hacer retiro, ¿no? Y puede ser a través de esa preparación remota, la Eucaristía, la confesión, y el mismo equipo que va a hacer el retiro, también prepararse en torno a la palabra de Dios. Lo he manifestado muchas veces con los servidores en la parroquia, y veo el efecto que tiene, porque se desconecta un poco del activismo, de querer hacer cosa, cuando primero tú tienes que estar preparado. Tú no puedes dar lo que no tienes. Muchas veces eso es lo que yo le comento pues a ellos, ¿no? Comentando un poco lo que usted me acaba de decir, ¿no? Quisiéramos también, pues aquí también presentarle otra pregunta, porque son preguntas las que le hacemos para que la comunidad, los hermanos, pues puedan también nutrirse. En reiteradas ocasiones ustedes han expresado
que la Escritura nos abre ventanas que nos sacan del analfabetismo espiritual. ¿Cómo podríamos traducir eso en sencillo ejemplo para nuestros hermanos? Padre, es una pregunta desafiante. Muy buena pregunta. Gracias a Dios vivimos hoy un tiempo en el que mucha gente, más que antes, sabe leer y escribir. Así es. Gracias a Dios. Lamentablemente todavía hay algunas zonas donde todavía falta escuela. Sin embargo, gracias a Dios, hay un gran nivel de alfabetización. El analfabetismo real hoy, dice, sobre todo lo dicen los jóvenes, es el analfabetismo tecnológico. Cuando dicen es el analfabetismo, cuando uno frente a un aparato, frente a un celular o un nuevo equipo y uno no sabe qué es, dice, eres un analfabeta tecnológico, ¿no? A veces en esto de las conexiones que una persona dice, pero es que no, mira, llama a tu nieto de 6 años que te lo arregla. Sí. Pero en realidad, Padre, ahí usted toca un punto. En realidad somos grandes analfabetas de la vida. Cuando no sabemos situarnos frente a situaciones chocantes que generan quiebre en la vida, pérdidas, enfermedades, fracasos en una relación, y uno se siente perdido. Es el dolor de un enfermo, es el dolor de una familia en crisis, es el dolor de un joven que está un poco en crisis existencial o que no encuentra cómo situarse. Se da a todos los niveles. Y es ahí donde la vida se nos fragmenta, se nos pulveriza. La palabra de Dios está hecha para ayudarnos a encontrar el sentido que hay en aquello que para nosotros aparentemente no lo tiene. Para eso es la palabra de Dios. La palabra nos permite ver la unidad de la vida. Nos permite ver la ruta que hay en un camino. Y esto marca diferencia. Por eso la palabra de Dios nos alfabetiza. ¿Para qué? Frente a las cosas nuevas que pasan, ¿yo qué hago? Por ejemplo, me pide ejemplos durante la pandemia. Durante la pandemia mucha gente, bueno, lo primero fue ¿qué está pasando? Después comenzábamos a entender, los noticieros, todo el tiempo todos pegados, cifras, interpretaciones, a veces culpabilizaciones, que el tema de la salud, que el tema laboral, que el tema familiar, que el tema de los cuidados en la calle, o de diversas formas. Y mucha gente entró en una situación de miedo, Padre. ¿Qué está pasando? Y es ahí donde nosotros, sobre todo los sacerdotes, usted y yo, Padre, estábamos llamados, y seguimos estándolo, a regalar una palabra de sentido. ¿Cómo vivir estas situaciones nuevas? Eso era inédito, al menos para nuestra generación. Tal vez en la historia han pasado cosas, pero para nuestra generación era algo completamente nuevo. ¿Cómo te posicionas frente a las cosas nuevas que la vida te plantea? Sobre todo cuando son negativas. La palabra de Dios nos regala siempre una luz de sentido, que nos ayuda a vivir con confianza, a acertar en las decisiones y sobre todo crear un ambiente donde uno dice, hombre, sí, está pasando esto, pero más allá hay esperanza, hay futuro, hay vida. Padre, estamos en el mes de la Biblia, mes de septiembre. A veces pensamos que el mes de la Biblia es solamente hacer un mural, y acaba usted de expresar pues lo importante que es buscar esa palabra de Dios. Así, y ha sido una pregunta desafiante. ¿Cómo usted también podría pues animar aquí a los fieles, a los servidores, que durante este mes no se conformen con lo mínimo, sino que aspiren a más cosas, ¿no? Y en ese sentido le comparto esto para que también pueda usted utilizar las cámaras de FETV y expresarnos cuál ha sido su contacto, pues aquí, creo que estaba aquí en Panamá, en este curso, en esta formación bíblica, pues, tanto para el clero como para todos los servidores. ¿Cómo podíamos animar a la comunidad a que sea más amante de la palabra de Dios? De la palabra de Dios en la Escritura, de manera especial, que es la que nos alfabetiza. Así es. Para seguir descubriendo las palabras de Dios
en la vida de todos los días. La Iglesia desde hace muchos años decidió que el mes de septiembre era el mes de la Biblia, porque el 30 de septiembre celebramos la fiesta de San Jerónimo, un gran estudioso, traductor, orante, servidor de la palabra. Todas las características que ya dimos antes en la conversación sobre un padre de la Iglesia. El Papa Francisco nos ha introducido una novedad. Ya no es solamente el mes de septiembre, es el tercer domingo del tiempo ordinario, donde celebramos el domingo de la palabra de Dios. Pero nosotros, sobre todo los latinoamericanos, como en el mes de enero estamos volviendo de vacaciones, aquí en Panamá están en precarnavales, sí. Muchas veces ni nos damos cuenta. Entonces, qué bueno que seguimos todavía con el mes de septiembre como el mes de la Biblia. Es un mes de toma de conciencia de todo lo que estamos conversando en este rato, Padre, de que la palabra de Dios ocupa un lugar muy importante y que la Biblia no es la única forma de palabra de Dios. La Biblia contiene la palabra de Dios, pero Dios habla también de otras maneras. Y es ahí donde, lo que dijimos en un momento, alfabetiza, ayuda a descubrir las palabras en plural. ¿Qué espero yo que pase en el mes de septiembre como realmente una muestra de que hemos entendido, como toma de conciencia, dos cosas? Uno, que todos los católicos tengamos el texto de la Sagrada Escritura. Creo que cada vez es mayor el número, son pocos ya los que no lo tienen, pero hay gente que no lo tiene. Que este sea un mes de divulgación del texto. Y qué bueno, por ejemplo, en este mes de septiembre regalarnos unos a otros. Mira, tú no tienes Biblia, aquí te regalo uno. Pero dos, lo que estamos haciendo en esta semana, ¿de qué me sirve tenerla si yo no la leo? Y claro, la gente me va a decir lo que le dijo el eunuco a Felipe en el capítulo 8, versículos 26 al 42 de los Hechos de los Apóstoles. ¿Cómo puedo entender si nadie me explica? Bueno, entonces, en el mes de septiembre, relancemos la formación bíblica para que ese libro, para ti, se convierta en una lámpara que te ilumine del año entero, para que no te lo utilices. No sé qué vaya a pasar. ¿Le puedo contar una cosa? Sí, no. Aquí las cámaras están totalmente abiertas para... Padre, es que hace unos días me invitaron a bendecir un apartamento allá en Bogotá. Y yo dije, bueno, a ver, vamos, además de bendecirlo, vamos a entronizar la palabra de Dios en este hogar. Señora, ¿tiene una Biblia? Sí, padre. Y fue y sacó allá del armario, sacó una Biblia. Y cuando me la entrega, abro un billete de $100. Y yo le digo, señora, ¿a usted no le asusta que se le pierde este billete? No, padre, ese libro nadie lo toca. Pero bueno, digo, ¿de qué me sirve tener la Biblia si está empolvando allá en mi armario, en mi biblioteca? Entonces, la segunda acción es leer. Pero necesitamos ayudas para leer. Necesitamos buenos maestros o hermanos como usted, que a través de catequesis viviente ayudan al pueblo de Dios a abrir el texto, a degustar sus sentidos. No somos más que los meseros. Nosotros no comemos por la gente, pero sí el mesero cuando le ofrece, mira esto, mira lo otro, mira, te recomiendo esto. Hombre, nosotros ayudamos a la gente a servirle la palabra, no la podemos comer por nadie. Cada uno tiene que encontrarse con Dios, pero la acompañamos. Entonces, ese es el mes de septiembre. Que todo el mundo tenga la Biblia y que todos aprendamos a leerla. Y aprovecho esta oportunidad pues para animar a felicitar a las parroquias que han organizado en este mes algún curso. Están profundizando pues en la palabra de Dios, ¿no? Vamos a aprovechar este momento, vamos a ir a un cambio y regresamos pues con el Padre Fidel, que nos está ayudando a profundizar en muchos términos, conceptos pues de la palabra de Dios, de la Biblia. Vamos al cambio, regresamos. Regresamos con el Padre Fidel Oñoro, que nos acompaña
padre que fue invitado pues, a dar una formación bíblica en el arzobispado. Queríamos hacerle, padre, también otra pregunta. ¿Podría contarnos sobre la gran afinidad que lo une al Salmo 63? Yo creo que con los 150 salmos y los cánticos. Padre, los salmos, como dijo una vez el cardenal Gianfranco Ravasi, colocan en la partitura de la oración todas las vivencias humanas. Él dice que no hay ningún sentimiento humano que no pase por la partitura orante de la oración sálmica. Y a mí eso me caló, y por eso a lo largo de mi vida me han ayudado mucho los salmos. Tengo que decirle que no siempre fue así. Cuando yo estaba en el seminario a mí me aburría mucho los salmos, porque nunca me explicaron, bueno, yo no culpo a mis formadores, pero nunca me explicaron cómo se oraba un salmo. Y el curso de salmos fue un librito que nos hicieron leer y una cosa, y además lo dan con sapienciales, fue una cosa muy... Pero yo un día dije, cuando ya estaba ordenado sacerdote, todo viene de una anécdota, ya estaba ordenado sacerdote, yo debo decirlo con vergüenza, pues yo sí oraba la liturgia de las horas, pero no con esa regularidad, porque no sentía... Si yo no estoy convencido de algo, yo no lo puedo hacer. Me cuesta. Lo hago, pero no me cuesta. Y no. Si la iglesia me entregó este libro, por algo es. La iglesia es maestra y es mamá. Y ella en su sabiduría me ha pedido esto. Y tomé un salmo. Fue el Salmo 23. Okay. Me puse a estudiarlo y wow. Todo esto tiene, y después seguí con el 63, después el 42, después el 84, después entendí mejor el 100, y cuando vine a ver, no digo que todos para no presumir, sería ser un poco presumido, pero sí, creo que la mayor parte de los salmos me los he estudiado, y no solo estudiarlos, sino entender que los salmos son un camino de oración. Entonces vienen dos cosas. Uno, el 63 es el salmo más orado por la liturgia de la iglesia, concretamente la liturgia. No solo en el mundo católico, también en el mundo ortodoxo. Okay. El primer domingo de la semana, cada vez que hay fiesta, solemnidad, octava. Yo decía, ¿qué tiene el Salmo 63 en la liturgia 62? Dios, tú mi Dios, porque yo te busco. ¿Qué tiene este salmo que la iglesia me lo propone? Siempre la lógica era la misma. La iglesia no es tonta, por algo me lo propone. La iglesia es sabia. ¿Por qué me lo propone? Y descubrí que este Salmo 63 tiene dos elementos fundamentales de la oración bíblica. Uno, que la oración bíblica es la oración de la alianza. No es un yo y un tú que se ponen al frente, no, es un yo que se hace tuyo y un tú que se hace mío. Es la primera línea del Salmo. Dios, tú eres mi Dios. El orante debería decir, yo soy tuyo, tú eres mi Dios, yo soy tu pueblo. No lo dice así, dice, todavía no soy tuyo, yo te busco. Y a partir de aquí viene el segundo elemento. El Salmo delinea ese paso del yo te busco al yo soy tuyo. El tuyo aparece en la última línea de la versión litúrgica, cuando dice, mi alma está unida a ti y tu diestra me sostiene. El verbo hebreo es dabak. Dabak es apretar. Es el abrazo de los esposos. Pero aquí este abrazo esponsal no es pecho-pecho, es alma-alma. Bueno, alma-alma. Corazón-corazón. El abrazo más profundo. Por lo tanto, el orante puede decir, ahora soy tuyo. Todo el Salmo delinea el itinerario del corazón para pasar de una búsqueda que empieza como una sed compulsiva. Sed de ti tiene mi carne, mi carne tiene ansia de ti, dice. Sed en el nefesh, en el alma, dice el texto, en el bazar, como tierra reseca, agostada sin agua, hasta llegar al gran descanso del abrazo con Dios. ¿Podrá haber una oración más hermosa que esa? Una oración que me lleva de la distancia al encuentro, de la sed a la saciedad, del corazón palpitante que busca un amor. El corazón humano fue hecho para amar y nosotros no podemos ser sin un abrazo, sin tener en quién apoyar, en quién descansar el corazón. Y el Salmo me proporciona la ruta para vivirlo con Dios. Entonces, por eso, ¿por qué el Salmo 63? Ahí está realmente su secreto y podríamos expandir ese mismo ejercicio con todos los salmos. Todos los salmos marcan un itinerario para acompañar el corazón orante, para vivir una profunda experiencia de Dios.
Muy bien, Padre, gracias por esa profundización de este salmo con la cual usted se identifica. Bastante. Yo creo que muchos que han escuchado esta explicación van a querer buscar, investigar y también pues, el Salmo 60. Recomendado. Recomendado, ¿no? Padre, una pregunta más, ¿no? ¿Podría explicarnos por qué hay diferencia entre lo que es la Biblia y la palabra de Dios? Creo que... Esa es una pregunta importante en catequesis. Padre, de forma sencilla, la Biblia contiene la palabra de Dios. Es la palabra de Dios puesta por escrito. Pero la palabra de Dios es una realidad mayor que la Biblia. La primera palabra de Dios no es la Biblia, es la creación. Dios dejó impresa su huella digital, una manera de decir, en lo creado. Por eso todo lo creado nos habla de Dios. Yo veo un atardecer, la sonrisa de un niño, una flor. Me habla de Dios. Además, en la creación y su historia, Dios escribe derecho con líneas torcidas. La creación y su historia es una palabra de Dios. El pueblo de Israel no recibió la palabra de Dios en hojitas ni en mensajes. No, el pueblo leyó una historia. La creación y su historia, esa es la palabra de Dios. Pero esta palabra de Dios no solamente está ahí. Dios me sigue hablando a través de usted como sacerdote. Cuando usted predica, Padre, usted está pronunciando palabras de Dios. Cuando usted se deja conducir por el Espíritu y abre la boca, Dios está hablando. Cuando Dios habla por mi obispo, cuando habla por mi sumo pontífice, el Papa Francisco, es Dios el que me está hablando. Dios habla de muchas maneras y Dios me habla en cada liturgia. Dios me habla en la voz de mi director espiritual. Dios me habla en un amigo que me hace una corrección fraterna. Dios me habla en la voz de la conciencia. Dios me habla en el grito silencioso de un pobre, de un necesitado. Es Dios el que está ahí hablándome. Entonces, la palabra de Dios es una realidad mayor. La Escritura es una concreción de esa palabra, que no agota la palabra de Dios, sino que me da las claves para yo saber escuchar, percibir todas las otras palabras de Dios. No sé si soy claro. No, bastante claro, Padre, ¿no? Creo que teníamos muchas preguntas. Es testigo de que al inicio, pues, le dije la cantidad de preguntas que le íbamos a hacer, pero ya el tiempo, pues, ya llegamos casi a terminar el tiempo. Quisiéramos que compartiera, pues, con la teleaudiencia, pues, unas últimas palabras, ya sea para motivar a la comunidad o compartir un poco su vivencia aquí en Panamá durante la formación bíblica. A ver, si me permite, Padre, yo quisiera dirigirle, ¿dónde está la cámara? Aquí. Una palabra a todos los que en este momento nos están escuchando. Quisiera que la palabra se convierta en 3 como en la Trinidad. 1. Que la palabra de Dios escrita en la Escritura se convierta en lámpara y no en libro de la biblioteca. En lámpara que nos enseñe a caminar, que nos ilumine la vida, lo necesitamos. Ilumine nuestra oración, nuestras decisiones, nuestros conflictos, inclusive nuestros pecados. 2. Quiero invitar a todos para que hagamos la Lectio Divina. Lectio Divina significa lectura en Dios. Y divina, la palabra viene de los padres de la Iglesia, de Orígenes. Divina es el Espíritu Santo. Es una lectura en la sintonía del Espíritu. Leer, meditar, orar y contemplar. ¿Qué dice el texto? ¿Qué me dice el texto? ¿Qué me lleva a decir el texto? ¿Y qué me muestra Dios a partir del texto? Ejercitar muchas veces la Lectio Divina. Y creo que nuestras comunidades parroquiales o nuestros grupos, siempre que empecemos una reunión, un encuentro, empecemos con el Evangelio del día. Y si ya lo hicimos, con otra lectura. Tenemos 73 libros de la Biblia. Siempre un momento de oración en el Espíritu y veremos que las cosas son diferentes. Y la última invitación, la tercera, para que suene la Trinidad, no dejemos de escuchar y de asistir a este programa Catequesis Viviente. Porque lo necesitamos. No, y lo digo, Padre, no lo digo solamente por usted ni por ganarme su amistad. Se lo digo con sinceridad, Padre, y a todos los oyentes. Necesitamos formación. Católico
que no le apuesta a su formación, ¿cómo es que dicen? Católico ignorante, futuro, por ahí dicen, ¿no? Exacto. Bueno, entonces, formación. El futuro de la fe está en la formación, porque si no, seríamos casa sobre la arena. La casa sobre la roca se apoya en la escucha de la palabra y en la catequesis, en la formación. Caminemos hacia la solidez de una fe bien vivida y comprometida con el Señor. No nos perdamos entonces la catequesis viviente con el Padre José. Agradecemos pues al Padre Fidel Oñoro que nos ha acompañado en esta catequesis de este día. Padre, las puertas de esta catequesis, que son todas las semanas, son diferentes sacerdotes, están abiertas pues para usted. Como le decía la hermana Romeri, era muy bueno que se lo pudieran conocer, lo pudieran seguir, todas las reflexiones, lo que son la lección divina, pues son materiales que pues ayudan mucho a profundizar en la palabra de Dios, ¿no? Así que hermanos, nos vemos pronto aquí pues en este canal y para poder seguir creciendo, seguir orando pues con ustedes. Que tengan pues todo muy buenas tardes.